Y en cada uno de estos casos parece que hay algo que es imposible, interesante. Parece que no van a ser un hijo. Y en cada uno de estos casos hay una pareja. Y de los dos hijos milagros hay dos familias. Y en estas dos familias, aunque están divididas por muchos años de distancia de la una a la otra, hay algunas similitudes. Se parecen en algo estas familias. Entonces, vamos a orar al Señor. Yo te ruego que a través de este tema tú hables hoy a las familias de la iglesia, los que son padres, los que están esperando hijos y los que no saben si van a tener hijos. Señor, hasta el día de hoy hemos orado por cada familia aquí para tener hijos, lo han tenido, especialmente cuando son parejas que se comprometen contigo. Usa esta palabra para afirmar nuestra fe, para creer más en ti cada día. Amén. Ahora, el primer hijo se llama Isaac. Y en esta primera pareja yo voy a ser bastante breve por el asunto del tiempo. Pero quiero hablar de las características, primero, de las características del padre. Porque es interesante que en una pareja donde nace un niño milagro, parece que uno de ellos tiene más fe en Dios y está más comprometido con Dios. Y el otro parece que para que el milagro ocurra, tiene que crecer en esa fe, tiene que arrepentirse, tiene que encontrar a Dios y entonces el milagro se da. En este caso, ¿quién era Abraham? En el caso de Abraham tenemos que decir que Abraham era una persona que declaraba su fe públicamente. Y usted entiende qué quiere decir eso. Son los cristianos, en términos de hoy, personas que no se avergüenzan en ninguna parte de levantar sus manos a Dios. Hacía altares a Dios. Donde quiera iba Abraham, era reconocido como alguien que creía en el Dios Todopoderoso. Reconocía que Dios era eterno, que Dios era altísimo, que era creador, poseedor, Señor de los cielos y la tierra. Imagínense tremenda fe que tenía este hombre. Para él Dios era justo, aunque no tenía hijos, para él ya Dios era justo. Dios era sabio. Y a veces nosotros pensamos que sabemos más que Dios. Le reclamamos, pero Dios sabe lo mejor y sabe dónde enviar hijos, dónde no enviarlos. Para él Dios era recto, aunque no tenía hijos. Era bueno, era misericordioso. Yo me estaba haciendo las preguntas. ¿Cómo es posible que alguien que Dios le ha prometido hace unos 20 años de que va a ser padre de millares y no los tiene y todavía sigue creyendo estas cosas? Otra de las cosas era que Abraham aceptaba el juicio de Dios sobre el pecado. Y aunque él intercedió por Sodoma y Gomorra, él sabía de antemano de que Sodoma y Gomorra merecía castigo de Dios. Pero él intercedió por lo justo que había en Sodoma y Gomorra, que de hecho no había nada. Abraham tuvo una estrecha comunión con Dios. Y por eso recibía sabiduría de Dios, revelación de Dios, visiones. Ángeles se le presentaron a él en forma humana. Esos encuentros, esas teofanías de Dios con él en forma de hombre. Y parecía que para él era normal hablar con Dios. Estamos hablando de la relación que este hombre tenía con Dios. Era un adorador a Dios. Él adoraba
a Yahvé, lo llamaba por su nombre. Ahora recuerden que Yahvé es el nombre más sagrado de Dios, que muchos judíos ni se atreven a usarlo, usan Adonai, pero Abraham no. Abraham usaba el nombre propio de Dios, Yahvé, y se refería a él como Yahvé. Ahora, Abraham era monoteísta. ¿Qué quiere decir esto? Creía en un solo Dios. Y hay personas esperando un milagro de Dios, pero le piden a todo el mundo, hasta los brujos, a la Virgen María, a la de Guadalupe, a la del Carmen, bueno, y al fin, ¿qué va a ser el milagro? Y finalmente en la lista tienen a Dios. Abraham era monoteísta, creía en el Dios soberano que hizo los cielos y la tierra, y sabía de quién estaba agarrado, y sabía que Dios era un Dios muy fiel y que no le iba a fallar. Abraham tenía una tremenda fe. Hablemos de las características de Sara. ¿Quién era Sara? Una de las cosas que se resalta en la Biblia es que Sara respetaba a Abraham y lo llamaba, no llamaba Abraham, mi hijito, cuchicuchi. Señor. Así que oiga, adelante nada de cuchicuchi, ¿no? No, está bien, eso está bien. Pero así era en ese entonces el respeto a su esposo. Sara no tenía fe, no tenía la fe de Abraham. Y por eso notamos que cuando le llega la noticia, ella se ríe. Miren lo que dice Génesis, capítulo 18, si usted quiere ir allá a Génesis 18. Una porción bastante grande. Ahora, si usted observa Génesis 18, se dará cuenta de que Dios promete el nacimiento de Isaac. Dice, después le apareció Jehová en encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y yo no voy a leer toda la historia, pero la historia termina en que cuando Dios le promete a Abraham un hijo, ahora mire que Dios se presenta en forma de teofanía. Son tres hombres, pero es Dios. Nos preguntamos, ¿es el Padre? ¿Es el Hijo? ¿Es el Espíritu Santo? Y ese es el problema de las teofanías, que tienen apariencia humana. Y teofanía quiere decir Dios en forma de hombre, apariencia humana, pero era Dios quien se le presentó. Ahora, cuando Dios le anunció a Abraham de que iba a tener un hijo, Sara escuchó y Sara se rió. Y de hecho hay risas que son de duda, hay risas que son de falta de fe. Y la risa de Sara sabemos que era una risa de dudas, de falta de fe y hasta de sarcasmo, ¿cierto? Pero cuando Dios la confrontó, ¿por qué te ríes?, negó. En otras palabras, mintió. Y Dios le dijo, no, es que sí te reíste. Y de hecho Dios sabe lo que sale de nuestro corazón. Y Dios sabía. Dios tuvo que reprender, exhortar o confrontar a Sara por su falta de fe. Porque se rió, demostró de que de pronto no era la que tenía más fe en el hogar. Y parece que esto es el estándar. En un hogar está el que duda y el que más cree. Y el que
más cree tiene que agarrarse firme de Dios. Qué difícil es vivir con una mujer que no cree en Dios, que no tenga mucha fe, pero que sea, en términos de hoy, cristiana, que vaya a la iglesia, que haga toda la liturgia, la rutina evangélica, pero que sabemos que no produce nada por medio de su fe, porque no cree en Dios. Ahora, yo creo que Dios confrontó a Sara y que a partir de esa confrontación, Sara tuvo que haber cambiado, tuvo que haber hecho ajustes en su fe. Y Sara tuvo que haber llegado a la conclusión: me pillaron, me descubrieron, se dieron cuenta, estos no son tres hombres cualquiera. En verdad yo estaba mintiendo. Yo sí me estaba riendo porque yo no creí en las palabras que estos tres hombres dijeron. Bueno, de hecho, nació Isaac. ¿Quién era Isaac? Yo voy rápido porque quiero concentrarme en el segundo tema. Dios se lo dio a Abraham y casi fue sacrificado, ¿cierto? Yo no sé si usted puede ver a la distancia. Isaac es el hijo de la promesa. Es considerado en la Biblia como un héroe de fe. Hebreos 11 lo resalta como héroe de la fe. Una de las características de él es que, como muchos hijos milagros, tuvieron que esperarlo por muchos años, 20 o 25 años. Y usted ha esperado por 7 años, 10 años, dice que ha esperado mucho. No, Abraham se ha esperado entre 20 y 25 años. Y nació por un milagro. Y cuando nació, estos hijos de milagro traen tanta alegría que todos los siervos celebraron. Es decir, creo que todos los siervos estaban esperando a la puerta a ver cuándo nacía Isaac. Y hoy hemos celebrado aquí el nacimiento de Naomi. La presentamos a Dios, celebramos la presentación de Naomi. Y de hecho trajo mucha alegría a nuestra familia, a los abuelos, a los tatarabuelos. Y la dedicamos a Dios, porque la Biblia dice, como leímos en el Salmo 127, los hijos son un regalo de Dios. En el caso del hijo de la promesa, Isaac fue el hijo único, así que fue especial. Según Pablo, Isaac es nuestro padre. Hoy día se habla del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Usted sabe que Isaac es un prototipo de Cristo, es una figura de Cristo. Incluso se dice que las dos montañas, los dos montes donde Cristo fue crucificado, el Calvario queda al frente de donde Abraham iba a sacrificar a su hijo. Esto no es una casualidad. Isaac tenía que cargar su propia leña para el sacrificio. Cristo tuvo que cargar su propia cruz. Isaac no contradijo a su padre, se dispuso a ser la víctima del sacrificio. Cristo tampoco. Y de hecho fue Dios quien puso el cordero. Quiero pasar a otro hijo. No le mostré esa. Me quedé en nota y no le pasé esa. Ese PowerPoint. Así que se lo voy a dar unos segundos. Hablemos de Samuel. Ahora, Samuel, hijo de Ana y de Elcana. Y una de las historias más preciosas en la Biblia. Hablemos de las características entonces
El libro de Samuel, capítulo 1, versículo 1. Ahora cambia el rol, porque en el caso de Isaac vemos que Abraham era el hombre de fe y no vemos a Abraham dudando en ningún momento del Dios soberano. Sara se ríe. Ahora vamos a hablar de los padres de Samuel y tengo que empezar con Ana, porque parece que entre los dos, de Ana y Elcana, que era su esposo Elcana, la fuerte en la fe parece que era Ana, no Elcana. Entonces yo empiezo en este caso con el más fuerte. Sin embargo, a uno fuerte tenemos ciertas debilidades. Ana era estéril, parecido con Sara también, que era estéril. Ana tenía conflicto con Penina, que era otra esposa de Elcana. Y lo más seguro es que Penina tenía muchos hijos, incluyendo hijos adolescentes ya de 15, 20 años, que ella vio crecer en su propia casa. Y lo más seguro es que Ana también había esperado más o menos unos 20 años. Hay un parecido en estas dos mujeres. Ana se enojaba y se irritaba constantemente. Ana vivía en tristezas y como muchas mujeres que cuando están tristes y enojadas no comen ni duermen. No veo riéndose porque están de acuerdo conmigo en eso, ¿cierto? Ana lloraba constantemente. Típico de las mujeres también, ¿no? Ana estaba muy llena de amargura. Versículo 8. Ana se afligía mucho y quizás pensaba que Dios la había olvidado. Una palabra que dijo Silvio aquí es ¿por qué? Y es la pregunta de todos nosotros. Señor, ¿te has olvidado de mí? ¿Por qué? Es natural, es humano. Ana dice que ella vivía atribulada de espíritu. Y además Ana dice que vivía acongojada y afligida. Yo les hago la pregunta. ¿Usted piensa que Dios quiere traer un hijo o un hogar así, o una madre en estas condiciones? No. Conflicto, enojo, irritación, tristeza, mucho llorar, depresión, amarguras, aflicción, tribulación, congojas, y está la lista, incluso hay más. ¿Qué niño al nacer en los senos de un hogar así, de una madre así, puede ser bien educado? Dios tiene que hacer una transformación en esa madre. Pero hablemos de las características del Cana. Y otra vez, tribulación de espíritu y congojas, me quedó faltando ahí. Y si ustedes leen el libro de Samuel, ahí está todo. Todo se libro. Características espirituales del Cana. Este hombre amaba a Ana. Amaba a Ana mucho más que a Penina, su otra esposa. Yo no sé cómo funcionaba una situación de esta donde la otra esposa sabía. La otra esposa sabía que ella no era la más amada, sino era Ana. Y era la que más le había dado hijos. No entiendo. La interrogaba demasiado, ¿sabe por qué? Porque ella vivía afligida, llorando, deprimida. Y la pregunta constante era, ¿por qué lloras? ¿Otra vez? Ana, otra vez con el mismo asunto, llorando.
de Ana. Porque estamos hablando de dos tipos de amores. Estamos hablando de dos cosas distintas. Y si no le has dado, si Dios le ha dado hijos a tu mujer, nunca le hagas la pregunta que le hizo el Cana a Ana. ¿No me ves? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? La respuesta es, no eres mejor que 10 hijos, ni siquiera mejor que uno. Porque son dos cosas totalmente distintas. Y son dos cosas que no se pueden comparar. Una cosa es el amor de una mujer hacia su esposo y otra cosa es el amor de una mujer hacia sus hijos. Son dos cosas totalmente diferentes. La respuesta no está, la respuesta es obvia. No eres mejor que los hijos. No se nota de parte del Cana que tuviera una fe firme en ninguna parte. Yo no la veo por ningún lugar. No dice que era incrédulo. No cabe duda de que era un hombre bueno, pues iba a adorar asilo una vez al año, o sea, iba a misa una vez al año. Como nosotros en Latinoamérica, ¿cierto? Todos nos llamamos cristianos y es posible que el Cana era uno de esos cristianos que vienen de Latinoamérica y dicen, oh, sí, yo soy cristiano, voy a misa en Semana Santa y en Navidad. Pues el Cana era así. Ahora usted está entendiendo por qué los hijos no llegan. Una mujer amargada, deprimida, afligida, martirizada y no cuenta con el apoyo espiritual en un hogar. Un hombre que va solamente una vez al año a la iglesia. Yo creo que Dios está hablando en estos momentos. Hay mujeres que me han dicho, pastor, ¿por qué a mí Dios no me ha dado el hijo? Yo le digo, ¿dónde está tu esposo? ¿Dónde está tu esposo? Necesitas un hijo milagro, en el caso tuyo. Y tu esposo tiene que hacer parte de ese milagro. Sara tuvo que ser confrontada por Dios. Ahora, en el caso de Cana, estoy seguro que esos viajecitos, y después de ver a Ana llorando tanto, y de verla orando tanto, digo, pues parece que yo también tengo que meterme en la brecha. Tengo que ser parte de este negocio, porque si no, no va a pasar nada. Pero la guerrera era Ana. Entonces no vemos en el Cana un hombre de oración, de súplica, de ruego, de intercesión para que llegara un hijo. De pronto oraría y diría, pues Señor, esta mujer se la pasa llorando, pues envíale un hijo para que se le acabe esa lloradera. Pero esas son las oraciones que no llegan a ninguna parte ni son contestadas. Había un hombre aquí en la iglesia. Siempre me hablaba de su vida espiritual. Siempre me decía, pastor, a las 3 de la mañana, como un relojito, orando y leyendo la Biblia. Y cuando hablamos de ayuno, pastor, yo me paso hasta 40 días. Hasta que la mujer se cansó de escucharlo y me dijo, pastor, me llamó aparte. Me dijo, mentiras. Nunca se levanta a las 3 ni a ninguna hora. Yo no sé cuándo lee la Biblia. Yo no sé cuándo ora. Yo no sé por qué él vive diciendo eso. Yo creo que lo quiere impresionar. Y yo le digo, ¿usted piensa que yo no lo sé? El que ora usualmente no anda diciendo esas cosas. Lo hace naturalmente. Pero hay una segunda característica espiritual de Ana que me gusta mucho. Ana tenía un concepto claro de que Dios podía concederle un hijo y sabía que era Dios. Ahora, la gente de hoy tiene más tendencia a confiar en la ciencia en circunstancias como la de Ana. Y olvida de que Dios rige los destinos nuestros. Y que por mucho que nosotros
vayamos al médico, en algunos casos especiales, si estamos en desobediencia, por mucho que vayamos al médico y por muchas inseminaciones artificiales, si no llegamos a un común acuerdo y nos rendimos y nos humillamos delante de la presencia de Dios, el milagro no será. Para Dios no hay nada imposible. Pero no hay duda de que Ana tenía fe en Dios. Sabía que si iba a tener un hijo, era porque Dios iba a hacer un milagro. Para Ana, todo se reducía a un problema de fe. Si tengo fe, Dios me da el hijo. El hijo tenía que ser dado por Dios si iba a ocurrir. Podemos decir que Ana llegó a ser una madre solamente por la fe. Y ese hijo se llamó Samuel. Y quiero decirle a las madres que no han podido tener hijos, Dios las estaba preparando, tanto a usted como al esposo, para traer un hijo especial, alguien diferente. Samuel no es cualquiera. Así que Dios no podía traer a Samuel hasta que Ana se rindiera totalmente y Elcana. Ahora, luego, después de un profundo examen de conciencia, ella va al templo y tiene un encuentro con Dios y mucha oración. Ana hizo la promesa de que Dios, si le podía dar un hijo, lo dedicaría al Señor y que sería nazareno, que no se cortaría su pelo. Ahora, Dios escuchó su oración y le dio ese hijo. Y prácticamente Samuel quiere decir, lo pedí a Dios y Él me lo concedió. Lo pedí a Dios y Él me lo concedió. Pero Ana se rinde primero completamente a Dios porque fue al templo acompañada por su esposo. Y cuando se rindió completamente a Dios, su fe se afirmó más en Dios. Y renunció al odio, a la amargura, porque eran sus problemas, a la tristeza, a la aflicción. Usted dice, ¿cómo lo sabe? Bueno, se paró contenta después que oró. Se paró feliz como quien viene de un encuentro livianito. He renunciado al odio, a la amargura, a la tristeza, a la aflicción, a la tribulación, a la congoja, la esterilidad, y esa maldición de la esterilidad, a la depresión, y renunció a llorar más. Digo, ahora voy a estar alegre, voy a cambiar mi semblante, al fin voy a poder reír. Renunció a la baja estima, a las peleas y a los conflictos caseros, a las rivalidades que tenía con Penina, la otra mujer del Cana. Renunció a la envidia porque la otra tenía más hijos, y renunció quizás a la falta de fe si le faltaba. Bueno, esto parece una clínica de un encuentro. En verdad, Ana tuvo un encuentro con Dios. Ahora está sana. Se rompió totalmente la atadura, se desactivaron las maldiciones, se derribaron todas las fortalezas y toda maldición generacional que ella había creado, hasta ahí llegó, quedó al lado de la columna del templo. ¿Qué pasó? Nació Samuel. Yo creo que me quedé, ¿cierto? Características espirituales de Ana. Tuvo un encuentro con Dios, se rindió, se quebrantó, renunció a todo lo malo, hizo voto de sierva a Dios. Y de una cosa que noto aquí en la palabra de Dios, es que mire el voto que ella hizo. Dijo, Jehová de los ejércitos,
si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que me dieres a tu sierva un hijo varón. Interesante, acá hasta le dijo el sexo. Un hijo varón. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mire que dice, lo dedicaré. La palabra dedicar a nuestros hijos está en la Biblia. Yo lo dedicaré todos los días de su vida. Y Ana cumple su promesa a Dios. Y gracias a Dios que no estamos en los tiempos del Antiguo Testamento, ¿no? Porque en ese entonces no habían hospitales, no habían las clínicas de hoy, ni la ciencia estaba tan avanzada como hoy. Y muchos quieren depender de la ciencia. Sin embargo, aún hoy día tenemos que depender de Dios, aunque haya mucha ciencia y mucha inseminación artificial, porque hay casos donde nada de esto funciona, solamente Dios. Viendo esta imagen, es una imagen de tristeza, pero como prediqué una vez, mujeres que amaron tanto a sus hijos, que los regalaron a Dios. Porque, como leímos hoy en el Salmo 127, los hijos son un milagro de Dios, son un regalo de Dios. Señor, tú me lo diste, es tuyo. Y sabe usted que Samuel vivió al lado de un viejito sacerdote, en una pieza vieja. No tuvo una cuna ni una pieza bien arreglada como muchas de las habitaciones de sus hijos, y las cunas y los juguetes bonitos. ¿Qué atención le podía dar el viejito Elí, cierto? Estaba casi para morir. Sin embargo, vivió quizás dentro de paredes de un templo, sin color. Y lo único que se sabe de él es que su vida fue dedicada totalmente a Dios. Fue juez y profeta. Fue el que ungió al primer rey, incluso ungió al segundo rey, a David también. Se le considera en la Biblia un héroe de la fe. Además de eso, un dirigente político. Tuvo una estrecha relación con Dios. Y fue leal y honesto, que aún confrontó al rey para defender los principios divinos. Y se le ve humildad y prudencia. Cuando los israelitas dijeron, queremos un rey y no un juez, él fue humilde y les ungió el rey. No tuvo envidia. Aunque Dios le dijo a él, le va a ir mal con Saúl, sin embargo, les ungió a un rey. Tiene un corazón muy tierno. Como dije, firme en sus principios. Tiene un corazón muy tierno. Y una de las cosas que yo observo de Samuel es que aún después de muerto, seguía siendo necesario. Saúl se encontraba desorientado, intimidado por los filisteos, y su reino llegaba ya a su fin, y tuvo que acudir a la necromancia, o sea, invocar espíritus, el espíritu de Samuel a través de un medium, de una bruja, para consultar a Samuel, porque no sabía si iba a ganar la guerra o no. Y la pregunta del millón aquí siempre ha sido, ¿puede una bruja invocar el espíritu de un siervo
Dios para que vuelva a la tierra. Los muertos vuelven a la tierra. No es el tema de hoy. Pero parece que en este caso ocurrió y quizás ha sido el único caso de la historia. Y le voy a decir por qué. 1 Samuel 28, y con eso termino, 15 al 19. 1 Samuel 28, 15 al 19. Dice, y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí. Y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí, si Jehová se ha apartado de ti? Y es tu enemigo, Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso Jehová te ha hecho esto hoy, y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Sabemos que Samuel hablando aquí, porque Samuel le dijo que mañana iba a estar reunido con él. ¿Por qué terminé con este pasaje? Hay hijos especiales, hay hijos milagros, y hay hijos que aún después de muerto se sigue hablando de ellos. Hasta el día de hoy seguimos hablando del Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Hasta el día de hoy se menciona la historia de Samuel y se le considera un héroe, al punto que el rey Saúl, rey de Israel, tiene que invocarlo bajo la voluntad permisiva de Dios. Y ocurrió el hecho. Y Dios le dijo, no te preocupes que mañana vas a morir. Fue un hombre de Dios. Hay hijos y hay hijos de hijos. Todos los hijos son de Dios. Pero hay hijos milagros que requieren de que los padres se pongan de acuerdo. Yo estoy seguro que Ana, Dios la trajo, que Sara, Dios la trajo a convicción espiritual y creyó en Dios. Que Ana, motivado por su esposa, viéndola todos los días, buscar, orar, llorar, sufrir, al fin dijo, tengo que hacer un equipo con mi esposa para que Dios haga un milagro. Y esos hijos causaron una gran diferencia en el reino de Dios. Cuando la Madre Teresa recibió el premio Nobel, imagínense quién estaba allí, su hermano. Pero cuando ella quería ser monja, su hermano le decía, eres una tonta, yo voy a ser un general del ejército. Estudia una profesión que te sirva, algo para que seas importante. Bueno, ella siguió siendo monja. Y cuando recibió el premio Nobel, ahí estaba el general del ejército. Yo le pregunto a usted, ¿cuál es su nombre? Nadie sabe. Pero todos saben de Teresa, que dedicó su vida para servir a los pobres. Y qué bonito es dedicar a nuestros hijos a Dios. Mi llamado en estos momentos es que si usted no tiene hijo, se ponga de acuerdo con su esposa. Lo que hizo Rodrigo aquí hoy, yo lo desafié porque yo sabía que después de escuchar esto, Rodrigo no podía decir que no a Dios. Si están esperando un hijo, un milagro. Y si usted espera hijos que sean especiales de parte de Dios, para dedicárselo a Dios, como Ana,
que vino al templo y dijo: sacerdote, este es el hijo que yo le pedí a Dios cuando vine al templo. Aquí lo entrego, aquí lo devuelvo a Dios. Ya Dios le dio el placer de ser madre, lo que ella quería. Muchos de ustedes van a tener que ponerse de acuerdo y reclamar sus hijos para Dios, aunque sean adultos en estos momentos, y decir: los entrego a Él. Vamos a orar. El llamado es para aquellos que todavía no tienen hijos y están esperando un milagro de Dios. Si así lo cree, usted se puede poner de pie con su esposa, su esposo, allí donde usted está. Quiero orar por usted. El otro llamado es para padres que tienen hijos y no son cristianos y los quieren entregar a Dios en fe hoy. Y de hecho el otro llamado es para padres cristianos que están luchando con sus hijos y quieren entregar a sus hijos a Dios a partir de hoy. Prácticamente estamos todos incluidos aquí hoy. Los hijos que tenemos son un regalo de Dios. Los hijos que nos nacen son nuestra recompensa, dice la palabra de Dios. Salmo 127. Señor, gracias por los hijos, por los que no han nacido. Dile al Señor: me uno a mi esposa, me uno a mi esposo hoy. Hacemos un pacto contigo. Voy a pedir a Silvia y a Rodrigo que se pongan de pie, se tomen de la mano, ustedes dos, que todavía están esperando un milagro. Recuerden que el milagro está por cumplirse. Todavía tienen que hacer un voto al Señor si así lo desean. Señor, nos comprometemos que el niño que van a nacer, o la niña que van a nacer, será tuyo y para tu servicio. Y te damos gracias por ese bebé, pero es tuyo. Son un regalo tuyo, Señor. Los padres que tienen hijos que no son cristianos, dígale: Señor, son tuyos en fe, te pertenecen a ti, los reclamamos para tu reino. Me pongo de acuerdo con mi esposa o mi esposo, hacemos un pacto que viviremos acorde con tu palabra para reclamar a nuestros hijos para ti. Para los cristianos que tienen hijos rebeldes: Señor, mis hijos son rebeldes, nuestros hijos son rebeldes, pero hago un pacto contigo y me pongo de acuerdo con mi esposa, mi esposo, o si eres solo, digo: Señor, hago un pacto contigo. Reclamamos nuestros hijos rebeldes para ti, para que abandonen el pecado, las adicciones, las drogas o cualquier otra adicción. Aprópiese del Salmo 127. Los hijos que tenemos son un regalo tuyo, Dios. Son de tu propiedad. Ayúdanos a administrarlos bien. Te lo devolvemos a ti. Perdona, pensamos que éramos nuestros. Hoy te los entregamos a ti, Señor. Ayúdanos a ser buenos administradores de estas vidas que pusiste en nuestras manos. Queremos entregar a esta sociedad una generación que te ame, que te respete, respete las leyes, que sean obedientes